Hola momias, ¿cómo están? Qué bueno vernos de nuevo por acá. Ya sé que por ahí les debo algunos videos. Esto de la pandemia ha sido como más complicado de lo pensado. Demasiados deberes de casa. Pues saben que ahora vino el Día del Padre y pensé que era un buen pretexto para que platiquemos de qué pasa con la figura paterna en esta familia. Uno de los grandes reclamos que nos dan a las familias lesbomaternales es que les quitamos el derecho a un papá. Y a las familias homoparentales que les quitan el derecho a una mamá. Son los grandes reclamos, ¿no? Y ahora que vino el Día del Padre, pensé que seguramente muchos de ustedes tienen como la curiosidad o la duda de saber qué pasa en una casa lesbo-maternal con el Día del Padre o con el papá. Bueno, básicamente pasa lo obvio, no pasa nada. Pero ha habido un proceso en esto. No olvidemos que también nosotros estamos reinventando esto de las familias. Nosotros no tenemos referente de lo que es una familia de personas del mismo sexo. Estamos creando desde el instinto cómo se hace esto. Les tengo que decir que este concepto de señalizador de que les estamos quitando el derecho al papá a nuestros hijos es algo que a mí en general no me movió porque como ya les he contado, yo no tuve al papá más padre del mundo, ¿no? Y a mí sí que me dolió. Porque yo sí tenía un papá y tenía una esperanza de encontrar un papá en él. Y entonces era muy duro buscar un papá que no tenía, pero tenía ahí al personajito. Es que cuando pienso en esta parte que le estoy negando el papá a Emilia, me parece, uno, la neta, que es más doloroso tener un papá que no funge como papá a no tener un papá. Y lo digo porque me parece importante el papá. Es decir, la neta es que en el Facebook, cuando todo el mundo publica las fotografías de sus papás y cuánto los aman, me conmueve muchísimo y siempre en mí generará una añoranza de yo no haber tenido a mi papá así. Emi no tiene esa añoranza. Porque Emi no tiene esa imagen paterna a la cual desearle que sea de cierta manera. No sé si me doy a entender. Emi no conoce esa imagen. Emi en su vida no la vive. Y yo no pretendo ser un papá. Ni Majo pretende ser un papá. Es decir, en esta casa no hay papá. Para mí un papá debe ser protector, amoroso, proveedor, igual que la mamá, pero con una energía masculina. Y está bien padre que entendamos que sí hay diferencias y que la energía masculina no la puede dar una mujer. Yo seré protectora, amorosa y proveedora de mi hija, pero yo no tengo esta energía masculina que es diferente y que se vive diferente tener a un hombre protector, amoroso, proveedor, que a una mujer protectora, amorosa, proveedora. Así es que no, en esta casa no hay papá y siempre se le ha aclarado a Emi que no le tocó papá. Emi, desde que tenía 2 años, cuando empezó a ir a guardería, un día me dijo, mamá, ¿por qué yo no tengo papá? ¿Todos tienen papá? Dije, bueno, porque hay familias que son mamá y papá, otras que son papá y papá, otras que son mamá y mamá, y otras que les tocó abuelitos. A ti te tocó mamá y mamá. Y Emi se quedó bastante tranquila con eso, le sonó una ecuación lógica. Pasó el tiempo y Emi entró especial. Me acuerdo muy bien porque era una pulguititita de 5 años. Y la canija un día me dice, mamá, yo ya sé que no tengo papá, pero ¿cómo lo hiciste? Y yo así de, ¿ah? ¿Cómo le hice de qué, amor? O sea, ¿cómo le hiciste para que yo naciera si no hay papá? Fue así de, ¡buang! O sea, Emilia tiene 5 años. ¿Qué le contestas a una niña tan chiquita? Y bueno, yo soy una firme creyente que hay que educar, responder y actuar conforme al instinto. Porque claro que un hombre estuvo involucrado en que tú nacieras, fue un donador, él donó el semen, tú sabes que el semen es la semilla para que tú puedas haber nacido, y yo no lo conozco, pero fue un donador, quiso ayudar a parejas como nosotras, parejas homosexuales o parejas que no pueden tener hijos, para que puedan tener un hijo. Y es un gran tipo, yo no lo conozco, pero te aseguro que es un gran tipo, porque alguien que hace eso y me permite tenerte, es una persona que en esta casa siempre será honrada de honrar. Y hasta ahí nos quedamos. Y Emilia empezó a crecer y empezó a pasar algo bien chistoso.
Porque Emilia tiene un ángulo en que se parece a alguien que yo no conozco. Y entonces siempre le digo, ¿te parece a alguien que yo no conozco? Debe ser de tu papá, ¿no? Y las dos nos reímos. Y es cierto, en algo se parece a su papá, a su donador. Nunca se niega esa imagen en casa. No es un tabú, se menciona a su donador. Porque ella está aquí por su donador. Y donde quiera esté y quien quiera que sea, no puedo más que agradecerle infinitamente el resto de mi vida. Y ese lugar de agradecimiento y de amor lo tiene en mi casa. Y no nos asusta que esté. ¿Saben? Es que creo que lo importante, más que un papá o una mamá, en figuras, es como poder ver al hombre con todo lo que es y a la mujer con todo lo que es. Poder relacionar al hombre con amor, con alegría, con protección, relacionar a la mujer desde su energía con amor, con alegría, con protección. Y eso lo tiene. Y eso lo tiene porque para mí sí ha sido importante que Emilia tenga hombres cerca de ella, hombres que le den el referente de un hombre padre, un hombre chido. Así es que Emi tiene grandes amigos míos cerca que ayudan en eso. Y estos temas del papá o el no papá han sido un issue para la escuela, no por la escuela. La verdad es que en la escuela de Emilia, que yo estoy súper afortunada, es una escuela maravillosa, amorosa, abiertísima, ¿no? No es Montessori ni nada de eso, también hay escuelas que pueden ser así, pueden ser de la escuela clásica. Y me acuerdo muy bien cuando llegó Emilia en maternal, era como raro porque de pronto llegar uno a contarles que, oye, pues mira, esta es mi niña preciosa, divertida, simpática, qué cocha más bonita, soy homosexual, ¿me aceptas? Es feo, la verdad que no está padre. Pero bueno, me dijeron de entrada, por supuesto que sí. Y entonces cuando estamos platicando y me dicen, oye, nosotros encantada de la vida, será bien recibida, promoveremos el respeto y la diversidad, pero ¿qué hacemos con el Día del Padre? Les dije, es que no lo sé, porque yo soy la primera vez que soy mamá, es la primera vez que estoy en una familia homosexual, y pues vayámoslo definiéndolo juntos, conforme vayamos viendo que Emi se siente cómoda, ¿no? Si es que sin demasiado miedo, decidimos ir dejando que Emilia nos diera la pauta. Y les digo esto porque que Emilia nos diera la pauta no era que le inventáramos un papá a Emilia para que fuera el Día del Padre. Porque Emi no tiene papá. Era cómo Emilia le acomodaba a solucionar el tema de no tener papá, que es muy diferente. Así es que en maternal hizo una cartita al abuelo, en Kinder 1 ya como que decía, me toca hacer 2 cartas del Día de la Madre y después me toca chambear en el Día del Padre, bueno, me la banco. Y como en Kinder 2 decidió, yo trabajo doble el Día de la Madre, el Día del Padre es mi día libre. Entonces no iba a las bailes que les hacía el Día del Papá, no escribía cartitas, cuando se le antoja le escribe una carta a su tío. Y genuinamente no es algo que le conflictúe. La otra vez hice un videíto que estábamos cocinando y le pregunté cómo vivía ella el no tener papá. Me dijo, es que de verdad no me importa, mamá. O sea, yo no puedo añorar una figura que yo no conozco. Yo me siento muy bien en mi familia como estoy y la amo. Yo no puedo estar extrañando una figura que yo no sé cómo es eso en casa. Entonces, como relájate un poco tú, ¿no? Entonces, no es algo que me molesta, la verdad es que me vale, así me lo dijo, de no tener papá. Emilia ya tiene 12 años y dentro de todo hay que entender que, pues que las cosas pueden ir cambiando en ella. Jamás ha tenido un tema de bullying en la escuela, jamás ha sido un tema la escuela, ¿no? Le vale no tener papá en esta figura de casa presente. Pero sí les tengo que decir que, por supuesto, que a Emilia le genera curiosidad el cómo se parece a su papá o no. Y le entiendo perfectamente.
Cuando yo me embaracé, estaba embarazada y yo la neuroprogramaba, entonces siempre me ponía mi mano en la panza y decía, que te parezcas a mí, que te parezcas a mí. Es que si nace un hijo que es un clon del donador, va a ser como súper raro la identificación con mi hija. No, porque se parece a tu marido. Ay, qué lindo, se parece a mi marido. Era como muy raro pensar que mi hija se podía parecer a su papá, que fuera idéntica a su papá. Entonces yo la neuroprogramé muy intensamente. Era todas las noches, se los juro, era que parécete a mí, parece que te parezcas a mí, que te parezcas a mí. Así. Por ahí lo logré bastante bien, por lo menos en el Technicolor y en los ojotes. Pero claro que tiene genes del papá. Y claro que a ella le da curiosidad saber en qué se parece a su papá, sobre todo porque todos identificamos que hay una parte de ella, este ángulo que se parece a alguien que no conocemos. Yo desde hace mucho le había dicho que tenía la hoja del donador, que no podíamos saber más nada de él, pero que cuando ella quisiera yo le daba esa hoja, que yo había guardado esa hoja para ella, cosa que es cierta. Hace 2 meses me dijo, mamá, quiero ver los papeles del donador. Sí, gorda, claro que sí. Tenía un brillo de emoción la pulga. Así es que le enseñé la hoja. Esto fue hace 12 años. Hace 12 años era un horror. Un día voy a platicar específicamente de la aventura de embarazarse por inseminación. Pero era un horror como uno elegía al papá, ¿no? Porque era una hoja que decía color de ojos y tenía hoyuelos en los cachetes, la altura, el peso, la edad y párale de complexión y párale de contar. Por supuesto, la parte médica. Pero es lo que hay. Así es que le di la hoja y se puso a leerla súper cuidadoso en la sala, pero era como si tuviera un tesoro en sus manos. Y entonces voltea y me dice, mamá, yo estaba cocinando, ¿qué es altruismo? Entonces le digo, es que lo hizo por querer ayudar, no por recibir una paga. Altruismo es que haces algo de corazón, no por una paga. Es un gran tipo y lo hizo porque nos quería ayudar. Ah, agarró el papel y se fue a su cuarto. Y oigo cómo le habla a su tía, a su prima, y le dice, ya tengo los datos de mi papá. Medía 1,70 y cacho, era flaco. Y lo hizo por altruismo. Lo hizo solo por querer ayudar a mi mamá. Es un gran tipo mi papá, le dice a su prima. Me conmovió muchísimo. Yo creo que es más importante eso que un papá que puede o no puede funcionar como papá. Yo creo que le estoy dando ahí, yo creo que con esto está teniendo una imagen bien linda de la otra mitad que la creó. Me gusta que Emilia crezca sin este tabú, con esta apertura de que fue por un donador, con esta apertura de que se parecen algo a él, de que existe esta persona. Eso no significa nada más, ni nada menos, más que existe, más que está presente y está en ella. Como ella lo vaya manejando en su vida, me tocará acompañarla. Pero eso no hace infeliz a mi hija, ni hace que esta familia sea incompleta. Esto es una de las cosas que hace que esta familia sea diferente, pero no incompleta. Y el aprendizaje que mi hija tiene que tener sobre amar, respetar y valorar al ser humano por el ser humano, poder entender las energías de mujer, la energía de hombre, poderse sentir cómoda con los hombres, poder apapacharse con ellos, sentirse protegida, pedir protección. Eso es para mí la educación emocional que hay que darle al niño. No una figura paterna que lo tienes que querer aunque te falle todo el tiempo y nunca esté. Así es que en esta casa no hay papá. No se pretende que seamos papás, pero sí se honra al que le dio vida a Emilia y se le da un lugar en ese ángulo de Emilia que se parece a alguien que no conozco
Así es que Emi va creciendo cada vez con más curiosidad en cómo se parece a él. Una curiosidad que me parece totalmente sana. Una curiosidad que la hacemos divertida en casa y jugamos. Y jugamos inventándonos cómo es su donador con todo el cariño del mundo. Y se ha vuelto un personaje amoroso en casa. Un personaje al que Emi le está agradecida, al que yo le estoy profundamente agradecida, al que Majo le está agradecida. Y la vida sigue sin papá y con 2 mamás, en una familia lesbo-maternal, pero muy feliz. Lesbo-maternal completa y feliz. Así que aquí andamos con el instinto educando. Así es que quítense de la cabeza estos mitos absurdos de que le quitas el derecho de un papá o una mamá. Siempre les das el derecho de una familia amorosa, respetuosa. Y eso es lo que vale. Porque lo que integra a una familia y lo que hace feliz a una familia es el amor, es el respeto y es el reconocimiento. No es un papá y una mamá. Nos vemos a la próxima. Les mando un beso. Chao, chao.